Hola, este es un mensaje para todos los estudiantes de EnglishGame.com. Hoy vamos a estudiar el curso del TOEFL ITP, del TOEFL ITP. Este es un curso de preparación donde los estudiantes van a poder ingresar desde cualquier dispositivo, van a poder estudiar desde cualquier lugar, van a tener clases en vivo con ayuda, asistencia de parte mía durante todo el tiempo de estudio, van a poder acceder a sus cursos, a sus ejercicios, a sus estrategias de preparación. Recuerda, vas a visitar englishgame.com y allí vas a ver todos los planes de estudio. Para el día de hoy es el curso de preparación del TOEFL ITP y estamos en la unidad número 6. En esta unidad vamos a hablar de los conectores, de un tipo especial de conectores que son los conectores WH. Entonces, en primer lugar, voy a entregarles la lista que espero que memoricen, espero que escriban, que la tengan ahí a la mano con ustedes, porque es esta lista la que precisamente vamos a poder llevar a cabo utilizando esta lista de fórmulas. Usted como estudiante va a poder encontrar la respuesta que está buscando, aunque no necesariamente sepa qué indica la pregunta. Es un atajo, es una especie de camino corto y seguro para encontrar la respuesta que estamos buscando. Empezamos con los conectores, por ejemplo, cuando tienes el conector what, que es este conector que vemos acá, y está en la mitad de la oración, como lo podemos ver en este caso, yo espero que puedas encontrar un sujeto y verbo, luego nuestro conector, y luego un verbo, es la primera. La segunda es un sujeto y un verbo con nuestro conector what y luego un sujeto y un verbo. La siguiente tiene que ver cuando está al inicio de la oración. Cuando está al inicio de la oración, vas a tener dos maneras de resolver. La primera es que tengas what y verbo y verbo. Y la segunda es que tengas what, sujeto, verbo y verbo. Entonces, esa forma de responder es la que vamos a llevar directamente a los ejercicios. Así que voy a tomar la segunda fórmula de respuesta que tiene que ver con nuestro conector when. Entonces, este conector lo vas a tener muy en cuenta cuando esté en la mitad de la oración y cuando esté al inicio de la oración. Yo espero que puedas escribirlo porque esta fórmula que estás viendo en pantalla es la fórmula que vas a utilizar para responder cualquier ejercicio de este examen. Recordemos, sujeto, verbo, when, sujeto, verbo o when, sujeto, verbo, verbo, para que lo tengas muy en cuenta. Entiendo que sea una fórmula algo mecánica, pero es válida, que es lo más importante. Para who, como podrías verlo por este lado, vamos a tener who y vamos a tener sujeto, verbo, who y verbo. Vamos a tener al inicio de la oración who y luego vamos a tener verbo y verbo, dos verbos después cuando está al inicio de la oración. Y también vamos a tener un sujeto, who en la mitad y dos verbos. Esa es la manera que vamos a utilizar para responder. De nuevo, puedo entender que lo veas como algo complejo, que puedas decir, wow, pero es demasiado. Y el objetivo inicial es que lo tengas a la mano. Creo que me pasé demasiado. Que lo tengas a la mano, que lo puedas memorizar, que lo puedas tener como si fuera una fórmula que puedas llevar a cualquier lugar. Obviamente que inicialmente puedas memorizar. Voy a volver donde estábamos, que estábamos en who. Entonces esta es la fórmula.
Voy a ponerlo de esta manera para que se vea mejor y para que lo anotes. Por favor, escríbelo. En unos minutos vamos a ver qué importancia tiene. Pasamos a la siguiente, que sería where. Entonces aparece where, sujeto y verbo, luego where y sujeto y verbo. O, como puedes ver, aparece where, sujeto, verbo y verbo. Esa es la estrategia, la fórmula que vamos a empezar a utilizar en unos minutos con el objetivo de que puedas seguirla escribiendo. Voy a saltar a la siguiente que dice why. Sujeto, verbo, why, sujeto, verbo, why, sujeto, verbo y verbo, para que lo tengas en cuenta. Pasamos a which y vemos todos los que tienen. Sujeto, verbo, which, verbo en la primera. Y vamos a poder decir algo de which para tener en cuenta. Y es que which puede ir en términos generales con una coma inmediatamente después de la coma. Es donde encontramos a which para tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a decir que esta which tiene 1, 2, 3, 4 y 5 fórmulas. Fórmulas que quiero que tengas a la mano. Por favor, escríbelas, pausa el video si es necesario. Deseo que las tomes para ti, que las escribas, que las tengas ahí en tu libreta. Pasamos a how. Tenemos how con sujeto, verbo, how, sujeto, verbo. Y how, sujeto, verbo, verbo. Seguimos a esta fórmula de if, que conocemos de cursos anteriores. If, sujeto, verbo, más if, más sujeto, verbo. O al final, if al inicio de la oración. If más sujeto, verbo y verbo. Esa es la manera de resolver. Whenever, sujeto, verbo, whenever, sujeto, verbo. O whenever, sujeto, verbo, verbo. De nuevo, escríbela, toma el pantallazo, toma la forma en la que quieras tenerlo, pero tenlo a la mano, en tus notas, como quieras tenerlo. Whether, tenemos sujeto, verbo, whether, sujeto, verbo. Whether, sujeto, verbo, verbo. Pasamos acá, nos damos con whom, encontramos whom, sujeto, verbo, whom, sujeto, verbo. O sujeto, whom, sujeto, verbo, verbo. Y tenemos whichever. Sujeto, verbo, whichever y verbo. O whichever y dos verbos. Por favor, tenlo muy presente, porque lo que vamos a hacer en unos minutos es que vamos a entender, según el ejercicio, extraemos el conector, aplicamos la regla y encontramos la respuesta. Sujeto, verbo, whatever y verbo. O sujeto, verbo, whatever, sujeto, verbo. Whatever, whatever más sujeto, verbo y verbo. Y whatever más dos verbos. Pasamos a la siguiente. A whoever. De nuevo, sujeto, verbo, whoever, verbo. Whoever, verbo y verbo. Anótalas por favor. Y por último, pero no menos importante, that. That va a tener sujeto, verbo, that, sujeto, verbo. Sujeto, that, sujeto, verbo y verbo. Sujeto, that, verbo y verbo. Por favor, escríbelas de nuevo. Sujeto, verbo, that, sujeto, verbo. Y sujeto, that, sujeto, verbo, verbo. Curiosamente, y diría yo, esta es igual a la que tenemos acá. Entonces, simplemente siendo esta fórmula igual a esta, podría eliminar este sujeto y quedaría con una nueva fórmula y es cuando that está al inicio de la oración, pones sujeto, verbo y verbo. Y ahora sí, con toda esa paciencia que tuviste para llegar hasta acá, vamos a utilizarlo en ejercicios. Vamos a utilizarlo en ejercicios que podamos ampliar y voy a empezar con los que tengo preparados. Entonces empezamos con este ejercicio donde vamos a poder llevar a cabo y utilizar todas estas reglas, todas estas normas. Podemos empezar con con el ejercicio número 3. Entonces,
Si observamos el ejercicio, nos damos cuenta de que hay conectores. El primero podría estar aquí. El segundo está aquí. Vamos a empezar a aplicar los conceptos de las reglas anteriores. Para esto, te voy a pedir que te dirijas a that, en este caso how, el conector how, y vamos a poder decir que si este es el sujeto y este es el verbo, este va a ser el conector. Voy a ponerlo de esta manera. Y esta es una de las fórmulas que tenemos. Esto es una preposición, como ya sabrás podemos eliminarla. Y al hacerlo de esa manera, lo que podemos decir es que tengo how y necesito un sujeto, que sería insects, y necesito un verbo, que sería developed. Esta no es posible, esta opción D, porque este es el sujeto, esta es una preposición, así que no tengo la fórmula completa. Observando la fórmula que voy a tener, voy a ponerlo de esta manera, voy a revisarlo y precisamente nos vamos a dar cuenta de que es correcto. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Y qué encontramos en este ejercicio? Tengo esta fórmula. Mi conector pudiese ser what. Entonces voy a ponerlo aquí para recordar nuestra regla. Este es un verbo. Y antes voy a tener, según la regla que ya tienes escrita, esta fórmula, sujeto, verbo. Ya tengo el sujeto, porque ya sabemos identificar el sujeto de la oración. Entonces voy a identificar el verbo, que es lo que me está faltando en este ejercicio. El cual, si miramos las opciones, este es un verbo, un verbo modal. Esta opción tiene que ver con una preposición, así que no me sirve. La opción C tiene un falso verbo, como ya no habrán notado en clases anteriores. Tampoco puedo tener esta opción. Y esta opción es un adjetivo, con lo cual tampoco voy a poder encontrar la respuesta que estoy buscando. Entonces voy a ponerla de esta manera y voy a revisar mi respuesta. Voy a pasar al siguiente ejercicio. ¿Y qué voy a encontrar? En primer lugar, tengo una preposición y una coma. Habrán notado de cursos anteriores que cuando empiezo una frase de esa manera, contiene un apositivo, el cual puedo eliminar. Luego voy a tener un sujeto y un verbo, que es lo que voy a buscar. Espero que recuerden esta norma de cursos anteriores. Entonces, en este caso, voy a eliminar el apositivo y voy a buscar un sujeto y un verbo. En este caso, tengo la A con sujeto y verbo. La B, tengo una preposición, lo cual daña el orden de la oración. En la C tengo un sujeto, un conector y un verbo. Si observo el resto de la oración, encuentro que tengo otro conector, entonces no lo voy a necesitar. Y la opción D me da un sujeto y una preposición, lo cual no me sirve para el propósito del ejercicio. Entonces, basado en esta fórmula, voy a encontrar mi respuesta. Va a ser un poco más cómodo encontrar una respuesta basada en una fórmula que en lo que yo pueda traducir. Porque si traduzco, posiblemente encuentre errores o distracciones. Veamos en este caso, tengo el conector que va a ser what y voy a ver qué otras fórmulas tengo dentro de la oración. Entonces, este es el sujeto, este es el verbo, toda esta palabra es mi sujeto y este es el verbo. Este es otro verbo, esta es una preposición, esta es otra preposición y esta es otra preposición. Entonces, en este orden tengo el sujeto,
el verbo y el verbo. Y si observo de estas maneras, tengo que what solito es una fórmula que ustedes podrán ahora revisar. Y esa es la fórmula que voy a estar buscando. Esta tiene un verbo de más, esta tiene un sujeto de más, por eso no tiene sentido. Inicialmente querremos aplicar este tipo de fórmulas a nuestros ejercicios. Pasamos a la siguiente. Encontramos la número 5. Tenemos el conector if y una coma, posiblemente esto sea un positivo. Luego tenemos el sujeto, el verbo, el conector. Y en este caso podríamos decir que esto puede ser un verbo si antes encuentro el verbo to be. Voy a observar las respuestas porque la fórmula que voy a utilizar es la de sujeto, verbo, if, sujeto, verbo, que espero que recuerden, una fórmula que acabamos de revisar. Entonces ya tengo estas primeras 3 partes, voy a buscar estas segundas 2. If voy a necesitar un sujeto, va a ser, tengo la forma de something en estas 3 opciones, pero en esta tengo primero un verbo y luego el sujeto. Y en esta última tengo el sujeto y luego el verbo, que es la que estoy buscando, el orden que estoy buscando. Por último, podemos decir que is, siendo el verbo to be, es el que mejor encaja con el verbo en su forma pasada, el verbo secundario, is colored. Voy a poner de esta manera. Y continuamos. En esta oración, de nuevo, voy a buscar, ya encontré un conector, sería este, what, y ustedes, por favor, van a volver a sus fórmulas de what. ¿Qué más tengo en la oración? Tengo esta parte, cuando empieza con un artículo, es un sujeto. Quito la preposición y me detengo en el verbo. Estas 2 opciones son las que traigo a esta norma. Voy a lo que tengo antes de la oración y encuentro que este es el sujeto. Tengo una preposición, lo cual lo puedo eliminar. Entonces, según las fórmulas que ustedes tienen, que acabamos de escribir, voy a necesitar un verbo, que es lo que debe ir en este lugar. En la opción A tengo un conector y un verbo, no me sirve. En la opción B tengo un adjetivo, tampoco me sirve. En la opción C tengo un verbo en tercera persona. Y en la opción D tengo un sujeto y un verbo. ING como adjetivo, se preguntarán algunos. La respuesta es que sí. Cuando tienes ING sin el verbo to be presente, no hay un verbo to be anterior, no lo hay, entonces se convierte automáticamente en adjetivo para nuestros propósitos. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué vamos a encontrar? En esta oración tenemos que este es el sujeto. Tenemos que no hay verbo porque este conector está uniendo 2 sujetos. Encontré el conector y vamos a recordar. Tengo who, este va a ser un verbo y posteriormente, voy a ponerlo de esta manera, esto es una preposición, así que lo puedo eliminar. Tengo el sujeto, voy a necesitar un verbo. Esta fórmula la tenemos en nuestros fórmulas anteriores que ustedes ya escribieron. La opción A tiene un sujeto y un verbo, por lo cual no me sirve.
La opción B tiene un adjetivo que tampoco me es útil. La opción C tiene un sujeto solamente. Y la opción D sí tiene un verbo. ¿Qué es lo que estoy buscando? El verbo de la oración. De nuevo, ustedes podrán em, traducir la oración si así lo quieren. Pero lo más importante es tener la certeza de que está bien, de que la oración está correcta y de que obviamente empiezan a tener la nota que requieren en su examen. En la número 8 encuentro que este sería el sujeto. Nadie es un sujeto. El verbo, un conector. Entonces voy a de nuevo a tomar mi fórmula. Esta es mi fórmula. Este sería el nuevo sujeto. Esta es una preposición. Qué bueno que las puedo eliminar. Así puedo buscar lo que me hace falta. Un verbo que tiene la opción A, tiene un sujeto y un verbo. La opción B tiene solamente un sujeto. Este es un falso verbo. Los infinitivos en nuestro examen serán falsos verbos. La opción C tiene un conector y un verbo, pero ya tengo un conector en la oración. WH. Y la opción D es el verbo que estoy buscando, que se compone del verbo to be más un verbo en su forma pasada, llamada voz pasiva. Entonces lo pongo. Continúo con mis respuestas. Observamos la número 9 y encontramos que este es el sujeto. El verbo variar. Luego aquí tengo una preposición, otra preposición y un verbo completo. Observo las opciones, encuentro un sujeto, quizás un sujeto, un conector y otro sujeto. El conector para armar nuestra frase con la norma que ya sabemos, que ya conocemos, que ya estudiamos. Por lo cual, which es la opción que estoy buscando. Pasamos a la siguiente. En este ejercicio nos damos cuenta de que tengo un sujeto, un verbo, un falso verbo y otro verbo. Les voy a recordar esta forma del verbo que tenemos es porque es un verbo irregular. Entonces voy a escribirlo en su forma irregular para recordar que esta es la forma que voy a elegir cuando el verbo es un verbo irregular. Entonces, es posible que en esta oración teniendo sujeto, verbo y verbo me haga falta el conector. Por lo cual, este es el conector que voy a buscar. En la opción C tengo where, pero tengo un verbo. En la opción D tengo where y un sujeto. Ustedes recordarán, según sus fórmulas, que esta es la forma que voy a encontrar. Sujeto, verbo, conector, sujeto y verbo. Es una fórmula que, de nuevo, el estudiante me puede decir, profe, es muy larga. Profe, me tomará tiempo. Pero cuando lo logra, tiene la certeza de encontrar las respuestas que necesita y ganar este examen. En la número 11 tengo el sujeto, preposición, conector,
verbo, preposición. Entonces vamos a extraerlo. Sujeto, conector, verbo. Voy a necesitar un verbo para que la oración quede con la estructura que ya conocemos. En la primera hay un conector, no me sirve. En la segunda hay un sujeto y un verbo, no me sirve. En la tercera hay un verbo y un sujeto, no me sirve. Y en la cuarta hay un verbo solo, que es la opción que estoy buscando. En este ejercicio tenemos el conector al inicio de la oración. Entonces lo que podemos hacer es primero eliminar las preposiciones. Aquí tengo un verbo, el verbo depender. Luego tengo, el conector está en medio de la oración. Voy a ponerlo como conector. Entonces este sería el sujeto y este sería el verbo. La fórmula que vamos a aplicar, que usted de pronto recuerda que acabamos de escribir, es esta fórmula. Sujeto, verbo, whether, sujeto, verbo. En este caso solamente me hace falta el sujeto de la oración. Y en las opciones tengo una preposición, lo cual puedo eliminar. Un sujeto y un verbo, un sujeto y un verbo. Solamente necesito la opción del sujeto. En este ejercicio encontramos el sujeto, la preposición que puedo eliminar y la otra preposición que puedo eliminar. Y encontré el verbo y el conector. Sujeto, verbo, conector why para tener sujeto y verbo. Espero lo recuerden de sus fórmulas, lo podamos extraer. Aquí tengo parte de un verbo, pero no estoy seguro porque tendría que encontrar el verbo to be. Voy a encontrar esta relación en las respuestas. La primera, el sujeto y el verbo. En la segunda, el verbo y el sujeto está al revés. En la tercera, un conector cuando ya tengo el conector. Y en la cuarta, solamente un sujeto. Esta opción es la primera. Perfecto. En este ejercicio nos damos cuenta de que voy a ponerlo de esta forma. Este es un espacio al inicio de la oración. Tengo a large role, preposición in determining. Este podría ser un conector, aunque necesitaría la coma, por lo cual lo voy a descartar inicialmente. Y voy a poder buscar qué tengo al inicio de la oración para darme cuenta de que este es el sujeto, este es el verbo. En este caso, esta es una preposición. Y yo espero que no estén confundiendo la palabra whether con weather, que siendo similares en pronunciación, no son iguales. Entonces, este va a ser el conector que estoy buscando. Esta palabra va a ser una preposición. Y voy a necesitar el verbo que está de esta manera. Entonces, voy a tener sujeto, verbo,
which, verbo. Voy a necesitar el sujeto y el verbo, que son la opción A. Las otras opciones son adjetivos, sustantivos, no tienen uso. Número 15. En la número 15 encontramos el sujeto y el verbo. Encontramos otro verbo. Esta es una preposición que también nos sirve de conector para un sujeto y verbo. Pero me interesa hasta este punto. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Y un verbo. El conector es if. Esta es una preposición. Y este es un sujeto. Cuando tengo el conector if, voy a necesitar un sujeto y verbo. De esta manera. Espero que lo recuerden, lo acabamos de revisar. Sujeto, verbo, if, sujeto, verbo, if, sujeto y verbo. If, donde the ground es el sujeto, is dry es el verbo. Así es que hacemos el puente en la oración. Pasamos a la siguiente y nos damos cuenta de que este es el sujeto, esta es la preposición, esta es otra preposición, este es el verbo. Toda esta palabra fue el sujeto de la oración, esta palabra es el verbo de la oración, este es el conector. Vamos a recordar esa fórmula, sujeto, verbo, that, sujeto, verbo. Esta es una preposición, entonces voy a buscar un verbo, entendiendo que ya tengo el sujeto. En la opción A tengo un verbo que se compone del verbo to have y un verbo en pasado participio. En la opción B tengo un sujeto y un verbo. En la opción C tengo un sujeto. Y en la opción D tengo un adjetivo, lo cual no me sirve en el momento. Necesito solamente la opción. Continuamos para observar que en este ejercicio, este es el sujeto, the specific heat. Luego voy a quitar la preposición. Muy posiblemente este sea mi conector. Entonces voy a empezar a armar la frase. Sujeto. What. Este sería el verbo. Ya esto es un falso verbo y la preposición hace que pueda eliminar y aún más preposiciones y más preposiciones. Recordarán ustedes en esta fórmula que me hace falta un verbo. Voy a buscar las opciones. En la primera tengo un adjetivo. No me sirve. En la segunda tengo un sujeto y un verbo. No me sirve. En la tercera tengo un verbo. Y en la cuarta tengo una preposición, lo cual me permite eliminar el resto. Voy a encontrar de esa manera. Continuamos. En este ejercicio tengo un sujeto múltiple, sigue siendo un sujeto. Luego tengo un sujeto. ¿Por qué no podría ser este mi verbo? Porque está en tercera persona, pero este sujeto es plural. Entonces no podría ser el verbo. Seguimos encontrando fórmulas en la oración. Encuentro que este es el sujeto y esto es un verbo. Luego tengo preposición y lo elimino. Sujeto, sujeto y verbo. ¿Y qué tenemos en las opciones? Verbo, conector, verbo, conector, verbo y conector. Voy a ponerlo de esta fórmula y de esta manera.
el verbo que me estaba faltando, el conector que me estaba faltando. Los otros, aunque tengan sus fórmulas propias o sus maneras propias, acá por ejemplo tengo verbo, what, verbo. Esto no encajaría aquí, en la fórmula que ya tengo prediseñada, que ya tengo memorizada. Por eso no encajan. Continuamos. En este ejercicio tengo Mercury, Vital Lack, el sujeto, Virtual Lack. Quito atmosphere por la preposición y aquí hay un verbo y un conector. Sujeto, verbo, conector, with, en este caso why. Y luego tengo el sujeto, large, variation. In temperature es una preposición, contiene una preposición, así que lo puedo eliminar. Y también tengo between, que es otra preposición. Necesito un verbo. La opción A es un adjetivo. La opción B es un sujeto y un verbo. No me sirve. La opción C es un verbo. La opción D tiene un conector y un verbo, pero ya tengo el conector. Elijo la opción C. Occurs. En este ejercicio tengo la palabra, esta palabra, Alfred Novels. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tienes la palabra team, es el sujeto de la oración. Pero cuando tienes un adjetivo posesivo de esta forma, ya no es el sujeto de la oración. En este caso, este no es el sujeto de la oración, porque al tener un adjetivo posesivo, se convierte en adjetivo posesivo y no en sujeto. Y también hay una palabra que posiblemente conozcan algunos. La palabra will, entre todo lo que significa desde la parte de gramática, también significa testamento. Eso quiere decir que el sujeto de la oración es will y outline es el verbo de la oración. Está en pasado porque estamos hablando del pasado. Entonces tengo el sujeto, el verbo, el conector y el verbo. La confusión puede darse con la palabra will, que en este caso no va a ser futuro, va a significar testamento. Continuamos con los otros ejercicios. Ustedes van a seguir observando, aprendiendo, ingresando a englishgame.com y allí los espero para sus futuros cursos. Hasta pronto.